¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Wide Open Sports. Soy Israel Gutiérrez y hoy amigos estoy muy feliz, estoy muy emocionado, muy feliz, muy contento porque en este video tengo de invitado a una persona que es muy significativa para mí en el tema de la Fórmula Uno. Es un gran amigo que vive en Montreal. Él es brasileño y es ni más ni nada menos que mi amigo Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido a Wide Open Sports. Muitas graças, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com você, porque, como disse, somos amigos de longa data. Há quanto tempo? Há 7 anos? 7 años. Quase 7, 6. Então, estou muito contente de estar aqui com você e de falar um pouco desta paixão que é a Fórmula 1, o mundo do ronco de motores. Muitas graças por invitar-me. No, de nada. Y pues rápidamente a todos ustedes, yo les voy a platicar cómo es que yo conocí a Fabio. Fue en el Gran Premio de Canadá del 2014, mi primer Gran Premio de Fórmula Uno. Y pues yo vi a un personaje ahí sentado cerca de mí, pero me llamó la atención que traía una playera, si no me recuerdo, del Corinthians. Sim, de Y Corinthians. entonces, pues se me hizo, mi instinto me dijo que pues era brasileño y pues yo hablo un poco de portugués y pues me acerqué a hacerle la plática a él y pues sí, era brasileño y pues de ahí, de estar ahí muy cerca viendo la Fórmula Uno y platicando, pues hicimos una muy buena amistad que desafortunadamente yo creo que por las cosas de trabajo u otra, pues luego no nos podemos comunicar tanto, pero es uno de los grandes amigos que tengo que le gusta la Fórmula Uno, que platicamos y cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en Montreal, pues era como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces, él es Fabio y pues en este video, amigos, pues quiero tener una perspectiva un poco diferente de nuestro ídolo, de Fabio y mío, que es a Ayrton Senna. Y por supuesto vamos a platicar un poco de lo que se avecina para la próxima temporada de Fórmula Uno. Y primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo influenciaba a Ayrton Senna a la sociedad en Brasil? Sabemos que era un ícono muy grande, pero tú que estabas ahí en Brasil, platícame, ¿qué era Ayrton Senna para los brasileños? Bueno, puedo empezar esta respuesta por mi historia de vida. Ok. Yo soy nacido en 79, estoy viejito, entonces soy de la generación Senna-Piquet, final de la generación Piquet, inicio de la generación Senna. Cuando tenía 4, 5, 6 años, miraba la Fórmula 1 como todo brasileño, como el fútbol, todo esto. Y yo me acuerdo que era muy fuerte por Piqué, muy fuerte por Piqué, quería mucho Piqué, pero un dado momento miré un joven en un coche negro, la Lotus, y este joven era una inspiración para todos los niños, porque era alguien que tenía una capacidad de querer mejorar siempre, de estar siempre el primero, y que luchaba contra el primer mundo de los países más desarrollados. Y nosotros teníamos de esta época una época muy difícil en Brasil, de inflación muy grande, muy difícil. Entonces era como un superhéroe, era como un Superman de Brasil. Entonces, ¿qué representaba? Representaba todo el pueblo que quería, que tenía la gana de luchar, de vencer en la vida, de hacer algo bien. Entonces tenía esta síndrome de pensar, no, los otros, los europeos son mejores, y no, mejor es quien se dedica, quien trabaja. Entonces, como explicaste en el inicio del video, Senna era más grande que el presidente. Había una enquete hace no mucho tiempo que preguntaba, ¿quién es el más grande brasileño de toda la historia? Había
Oscar Niemeyer, el gran arquitecto que proyectó Brasilia. Había Pedro II, el emperador de Brasil, el presidente, inúmeros presidentes. Y Senna, no creo si terminó en primero, pero en segundo, como lo más Wow, grande de los brasileños de toda la historia. wow. Entonces, Senna es y siempre fue una inspiración para los brasileños. Hay gente que dice que es raseiro, que es muy exacerbado, pero creo que no. Creo que alguien que es una referencia mismo fuera de Brasil. Por ejemplo, en México, en Francia, que había Alain Prost. Yo conozco franceses que dicen Senna es una inspiración. Entonces, Senna es una inspiración para Brasil, para los brasileños, porque dice su actitud que sí, sí podemos hacer algo mejor, podemos ser buenos y podemos ser lo mejor. Basta trabajar y dedicarse. En No, resumen, wow. es esto. Wow, no, mira, yo de verdad, como lo acabas de explicar, la verdad hasta se me puso la piel de, de gallina, de frango, De por- galinha. porque la verdad es que eso era Cena, ¿no? La verdad que era una persona, yo lo empecé a admirar mucho por cómo su mentalidad de ganador, ¿no? Y bien lo dices tú, cómo él demostró que trabajando duro, haciendo las cosas bien, puedes llegar a lograr cosas grandes y mira todo lo que él logró, ¿no? O sea, imagínate ponerlo en los mejores brasileños de la historia, o sea, no es cualquier cosa. Y ahí es donde va mi otra pregunta, porque me dejó un poco esto. En Brasil, tú, o así honestamente, cómo lo ves? ¿Senna o Pelé? Que esté. Yo sé que en Brasil el fútbol es el fútbol, pero también yo sé que Senna movió a Brasil, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo pondrías? O sea, tú como brasileño, ya sé que está difícil la pregunta, Mira, pero mira, soy suspecto porque, como dice, no conocí Pelé jugando, pero todo el mundo sabe que Pelé es el más grande, mismo si hay hoy Cristiano Ronaldo, Messi. Creo que no hay cómo mensurar esto, pero hay un debate muy interesante en Brasil porque hay mucha gente que se cuestiona qué es mejor o mejor, Pelé o Senna. Creo que en términos de idolatría, em termos de inspiração, Senna é mais grande que Pelé. Por quê? Porque Pelé é um mito, alguém muito grande, pero em certos pontos da sociedade brasileira, Pelé não falava muito. Por exemplo, Pelé é negro e não me acordo de haver uma implicação muito grande de Pelé por assuntos deste gênero. Tampoco Senna hacía eso, pero Senna era una inspiración justamente porque combatía como un caballero solo. ok. Entonces, es muy difícil responder, pero si preguntas para mí, digo que es Senna, porque yo lo vi, fue una fuente de inspiración para mí. Hay principios que tengo de mi vida que, claro, mis padres me pasaron, mi educación, la escuela, la vida, la familia, pero mirando Senna, pasaba algo muy importante como, mira, yo soy perfeccionista, yo puedo trabajar, hacerlo bien, sin pensar malo de los otros, hacerlos el trabajo correctamente y así va a lograr algo mejor. Pelé también, pero yo personalmente no puedo hablar mucho, pero creo que si preguntas a un brasileño es 50-50. Ok, Puedes creo que preguntar para otro brasileño, pero creo que es 50-50. no, É muito no, complicado porque exacto. tampouco temos que mirar algo. A história humana de Senna se acabou. Pelé está aqui, vivo. Então, um dia espero que vá muito lejos. Pelé vai partir, fazer sua viagem. Podemos discutir isto, pero agora Pelé é parte do físico.
Personalmente creo que Senna, pero para Brasil creo que es 50-50. No, no, muy bien. No, y es respetable, ¿no? Yo por eso te decía, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Muy difícil, sí, Yo, o sea, somos muy buenos amigos y yo sé que claro. no, no me lo vas a tomar a mal, solo quise hacer la pregunta a ver qué salía, pero no, muy bien, no, la verdad es súper entendible. Yo creo que, como bien dices, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos tocó ver a Pelé, vemos videos, vemos, no sé, películas y Cena, pues sí nos tocó. A mí, yo creo que cuando me empezaron a gustar el automovilismo, pues ya era casi lo último de Cena o casi nada. Y yo creo Ujú. que a ti te tocó ver más, ¿no? Lo que fue Cena, lo que fue como persona. Por ahí hay un documental, una película, no sé si la has visto, que se llama The Real Ayrton Senna. Es un documental que es más de su vida, o sea, es muy poco de carreras, de corridas, como dicen en Brasil, es su vida y de verdad te deja sorprendido de ver que era otra persona, ¿no? Y es normal, ¿no? Tú ves un piloto y pues están concentrados, lo ves tú cuando están en entrevistas, pero no los ves lo que hacen en su día a día. Y en este documental que se llama The Real Ayrton Senna, ves que era un super ser humano, que era una persona muy, por así decirlo, muy linda, muy chévere, ¿no? Así Sí, muy, muy normal a lo que veíamos cuando se ponía el casco, que tenía una cara de que estaba enojado, de que no de quería dar. malo, de malo. Exacto, pero es normal, ¿no? O sea, en un deporte tan competitivo como la Fórmula Uno Claro, tienes que claro. estar concentrado y más si eres Senna, que pues él quería ganar como fuera. Pues Sí. imagínate. No, qué interesante, la verdad me está gustando mucho esta plática. Yo creo que cuando nos llegamos a ver nunca pudimos platicar así tan a fondo de escena y me está gustando mucho. La verdad, qué bueno que viniste, que estás aquí en el canal porque pues es darle otros ojos, ¿no? Otra perspectiva a lo que yo pienso de escena o cómo lo veo a escena, ¿no? Vamos a seguir con Cena. Te voy a preguntar, yo sé que fueron muchas carreras, fueron muchos logros, pero si tú pudieras escoger una corrida de Cena, ¿cuál escogerías como la mejor? Bom, am, sentimentalmente puedo decir que yo me acuerdo mucho de Brasil 93, Ok, cuando houve uma invasión de toda la gente a la pista. Esto fue, yo tenía 13, 12, 13 años y yo me acuerdo como casi todas las corridas, las carreras de Senna, los domingos, yo me acuerdo la gran su mayoría porque era un día especial de estar con la familia y de mirar sus victorias, pero emocionalmente 93, pero técnicamente como una carrera hay muchas. Por ejemplo, podemos hablar de Silverstone, la Luvia que largó en cuarto y luego en primero la primera sí, curva, la primera vuelta. Pero una corrida técnica que me acuerdo porque tenía mucha habilidad para conducir fue en Mónaco 92, se me acuerdo bien, cuando tenía Nigel Mansell atrás. Ajá. atrás como ali para mí fue una corrida muy técnica porque es muy difícil de conducir en Mónaco, mismo en videogame, imagine la vida real. Sí, sí, sí. Sí, y tenía que tener la concentración de la pista, do que se pasaba, del tiempo y del león que estaba atrás, rugiendo. Como... Entonces, yo me acuerdo de mirar esta carrera y miré hace poco tiempo en Fórmula One TV. Ok. Para mí, mi cabeza es la más técnica de corrida de escena. Otros pueden decir que no, pero yo me acuerdo que fue técnicamente, en términos de conducción, de manejo de coche, fue impresionante para mí. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad la que vi y me gustó mucho es la que mencionaste, la de Silverstone en la lluvia del Sí, 93.
Y 93, yo, a sí. mí me gustó mucho esa porque ya no tenían el motor Honda, ya estaban con Ford, ya no era el carro dominante, ya no era. Y cómo hizo la carrera, cómo la dominó con un carro que no era lo que venía haciendo, ¿no? Cuando tenían los motores Honda, a mí me dejó claro que pues Senna estaba en otro nivel, que su Sí, manejo, su técnica, cómo exprimir el carro, ahí está un ejemplo muy grande de cómo él era el gigante de la Fórmula Uno, creo yo, en esos entonces, ¿no? A mí esa carrera, y aparte la lluvia, que era lo que lo caracterizaba como uno de los mejores. Imagínate su mentalidad de campeón, que es considerado el mejor piloto en la lluvia, en la historia. Ya pasaron más de 30 años de que se fue y todavía es considerado el mejor en la lluvia, ¿no? Entonces, esa carrera a mí me gustó mucho lo que hizo. Y como dices, ¿no? A lo mejor habrá gente que no está de acuerdo, no le va a decir, no, me gustó más esta, a mí más otra, pero a mí eso me gustó mucho, ¿no? sí, claro. Era el rey de la lluvia, pero conozco muchas cosas de escena, creo que no es tan inédito para mí, pero es verdad, esta historia, cuando él había como un niño, no sé, como 11 años, 14, hacía las carreras en Interlagos, en karting de Interlagos, y empezaba a llover y siempre estaba perdiendo el control del coche y dice, no, tengo que entrenar, 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 entrenar. Y llegó a este nivel. Y podemos hablar de Portugal 85, su primera victoria, que También. fue una lluvia torrencial y que ganó. Y que si mira las imágenes, hay muchos coches que salen de la carrera y él también. Pero es la dedicación, ¿no? La dedicación y sí, es verdad que Senna había algo diferente. Cuando escucha la entrevista de otros pilotos históricos que del mismo nivel o mismo abajo, siempre van a decir que Senna tenía una intuición cuando estaba conduciendo el coche, ¿eh? El manejo del coche. Entonces, es muy diferente. Es como hablar de Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo el gordo, whatever. Sempre é uma persona que está a um nível muito diferente. E há gente que gusta, há gente que não. Sí, Así no, la vida. así es, ¿no? Y es lo Así que, es. y es lo que yo te comentaba antes, ¿no? O sea, es la verdad, por así decirlo, la gente lo único que vio era Cena en entrevistas, Cena cuando se sentaba en el coche, Cena cuando salía del coche enojado, Cena cuando estaba hablando con sus mecánicos. Y pues él, repito, ¿no? Él estaba concentrado en que quería ganar. Su cabeza era ganar, ganar, ganar. Y pues estaba concentrado y yo creo que a mucha gente pues no le gustaba esto de escena, pero cuando ves este documental, que se los recomiendo, The Real Ayrton Senna, Vou mirar, vou mirar. ahí se ve la gran persona que era y la Sim. gran persona que mucha gente de la Fórmula Uno de esa época le gustaba, ¿no? Por eso Senna, porque era una gran persona, carismático, alegre, muy sincero, muy directo, les decía las cosas, sin bromista, era mujeriego, era de Sim, todo. hay una historia, antes, justamente para te cortar un poquito, no sé si está en documentário, él era muy amigo de Berger, Gerhard Berger. E havia Sí, uma história que estavam viajando na Europa, ou Japão, creio que era Japão, não me acordo. E os dois eram muito amigos mesmo, muito amigos, que é muito raro em Fórmula 1. Hoje creio que mais, menos raro, pero nos anos 80 era muito raro. Então, estavam viajando e quando chegou para passar a aduana de dado país, não sei se é Japão, não sei, não me acordo, o fiscal disse, por favor, Senna, senhor Senna, vuestro passaporte. Ele deu o passaporte e quando abriu, havia uma mulher nua, peladita, pelada, peladona. E, oh my God, e Berger cambiou o passaporte. Havia vezes que hacía desenhos em passaporte.
¿Así? E quando buscava passaporte, não estava já. Então, era muito bromista. E creio que há muitas imagens de cena em sua vida particular que tu imaginas sempre alguém com a barba retirada, assim, bem apessoado, tudo isso, concentrado, com a viseira del casco, e cena com um chapéu de cowboy, fazendo pesca, com as mulheres, festando, jogando futebol. Terrível, era muito malo em futebol, era muito malo. Pero era torcedor de Corinthians. Fan de Bye, Corinthians também. Corinthians. Vai Corinthians, campeão do mundo. Então, há um lado que pouca gente conhece. Creio que a gente que é mais aficionada vai começar a mirar as coisas, as películas. Eu tenho um livro em Brasil que quando Senna faleceu, eu comprei um livro que chama Ayrton Senna do Brasil. Depois pode poner o card se queira, pode buscar. Ok. É um livro muito incrível de um fotógrafo português que não me acordo o nome, bueno, e que conta a história de Senna desde o primórdio até sua morte. Muito interessante. Então, Ok. eu comecei a conhecer esta história a esta época, quando não havia muitas informações de vídeos como hoje. Era mais reportagens da TV brasileira que falava de sua vida como piloto, como gente. Pero empecé a pesquisar coisas de cena, fotos, videos, histórias. Então, tenho um material muito raro em Brasil, pero não aqui em Canadá. Pero é incrível, é incrível. Podemos falar de cena horas e horas e horas. No, E há yo uma sé. coisa que é importante. Quando era mais novo, tinha cena como um deus, como algo assim, um Superman. E hoje não, hoje miro como um homem que se dedicou, tinha uma dedicação muito grande por seu trabalho e que era alguém fora da curva, era alguém muito diferente, muito exímio no que fazia. Então, sim, tenho uma idolatria, pero estou mais velho, então eu miro como alguém que se dedicou muito e que hoje está em um patamar arriba de los outros, como piloto e como ícone histórico também. Pero quando era mais niño, era como praticamente fazer uma tatuagem de cena. Tinha tudo de cena. Agora estou mais tranquilo. No, pues no, la verdad que sí. Y eso es lo importante, ¿no? De ver o sea, es muy padre, ¿no? Que nuestro ídolo, Senna, y que así tú como yo, pues lo tenemos considerado como el mejor de la historia, pero igual como dices, ¿no? Y bien dicho, pues ahora es importante ver sus logros, que logró mucho, muy bien con su dedicación, pero pues también verlo como esta gran persona, ¿no? Que yo creo que también puede ser ejemplo para mucha gente, ¿no? De lo que es verdaderamente Ayrton Senna, ¿no? Eso también es muy, pero muy importante. Pues vamos con la siguiente pregunta, Fabio. Vamos a hacer un par de preguntas más de Senna Ok, para no hacer el video tan largo y ya platicamos de la temporada. Esta es rapidita y va a ok. estar igual de Senna. Perfecto. ¿Cuál es tu coche, tu auto favorito de Senna en la Fórmula 1? Todos, menos uno. Menos Williams. Ya sé. No, no. Como expliquei no início do vídeo, tudo começou quando mirei o coche negro, o Ok, Lotus. Para mim, é o coche mais emblemático como pintura, como coche turbo. Quando imaginamos Senna como campeão, imaginamos com a bandeira de Brasil e com McLaren MP4. Mas creio que Lotus para mim é o coche mais emblemático que mais me gusta de Senna, porque é um carro muito bonito, muito potente. Não é o melhor, estamos de acordo, pero é muito impactante sua imagem como ícone. Então, para mim, quando imagino Senna, há Big Bang da história de Senna. Para mim é Lotus negra de 85, 80, 86. sí. Sí. Ah, mira, muy bien. No, pues yo les digo, a mí el que más me gusta, y me gusta mucho el diseño,
me gustan los colores. A mí sí me gusta mucho el MP4, el del Es 88. fantástico, increíble. A mí ese carro, de hecho, les voy a contar aquí algo así entre amigos. El logo del canal de Wide Open Sports, el logo, si le ponen atención, es el alerón, el delantero del MP4, del É, McLaren. vou Es a por reparar, eso, não mirei ainda. cuando vean el logo, ahora que vean el video, vean el logo, es el alerón de ese carro, que es mi carro favorito de la É historia. incrível, sim. Está, a mí estéticamente, eh, lo que hizo, cómo era un carro dominante, el diseño, los colores, la combinación de los colores con el casco de Senna, Perfeita, era perfeita. eso, ese carro a mí me Sí, encanta. yo tenía no sé qué, creo que hay en México, pero no sé cómo dicen en México. Había pequeños coches que hacíamos en Brasil con rolemã. Rolemã son unas roditas así de metal Ok, que puede pôr em máquinas e todo. Eu não me acordo o nome em espanhol, pero hacíamos pequenos coches de madeira, así como el cuerpo y una travesa para hacer un T, como el volante, ok, y puedes guiar con pie. Pero tenía un con volante ya. y ponía estas roditas y la pintura era McLaren, claro, Marlboro. Y como en mi coche había un volante para descer la calle, aí é muito mais rápido, pero não havia sistema de freno. Oh. Então, tá. No, qué Me bárbaro. acordo, havia uma rua assim, havia um parque cerca da casa e havia uma rua, uma calle assim, e sempre, oh my God. Então, claro, como coche, creio que é o melhor MP4, claro, claro. Pero en mi cabeza como ícono, como el comienzo de la historia con Senna, para mí es Lotus Claro, no, sí, negra, ya. lindísima. No, está muy bonito. Es un carro, Sí, y así como bien lo dices, ¿no? Es emblemático, es un carro emblemático. histórico, es un carro que hasta daba como, era un carro que lo veías y Imponente, decías, imponente, sí. imponente. Y decía, Sí. wow, Y el también Lotus. había la cuestión, por ser negro, completamente negro, el casco de Senna era mucho más visible. La verdad que sí, también es un carro muy bonito. Y como dijiste tú al principio, pues todos están muy bonitos, excepto por uno. La verdad, Não, todas a están. verdade é quando digo que hablamos de Williams, pero em termos de beleza, sou arquitecto, então miro muito a beleza. Ya. A beleza de Toleman era muito simples, não há muito que falar, pero Williams não me gostava da pintura, gostava da pintura azul e amarilla Ok. de anos antes que correu Piquet, Prost, Mansell, esto Patrese, isto sim me gostava. Pero quando cambiou para 94 a pintura, não estava muito, não me agradava muito. E Ya. com acidente, Adiós. vamos olvidar la Williams. No, pero qué interesante. La verdad, amigos que están viendo el video, espero que hayan llegado hasta este punto del video, porque la verdad está muy padre la plática con Fabio, porque como les repito, es diferente uno hablar de escena, que somos yo mexicano, o que yo no estuve tanto, yo no vi tanto a Senna, pero que Fabio nos comparta todo esto como brasileño, como una persona que estuvo en tiempo y hora cuando estaba pasando todo esto de Senna. Pues está muy interesante esta plática. La verdad estoy muy contento que de verdad que podamos platicar de esto y pues que mucha gente va a tener a lo mejor otra perspectiva de Senna o que pues que te escuchen y que como un brasileño, ¿no? ¿Cómo es el sentir de un brasileño por Ayrton Senna? Y pues ya la última pregunta de Senna que te voy a preguntar y pues también, ¿no? Para continuar con lo que sigue, ¿te hubiera gustado ver a Senna en Ferrari? ¿Eso hubiera sido algo que como los brasileños o tú te hubiera gustado ver a Senna en Ferrari? Claro que sim, claro que sim. Pero
sinceramente no imagino esto, porque después miramos dos brasileños, Barrichello y Massa. Entonces, esta lacuna fue completada, podemos hacer así. Pero imagínate, Senna con una Ferrari de Schumacher, porque imaginas, hay estudios de periodistas y de técnicos de historia de Fórmula 1 que imaginó Senna en la Ferrari. Porque mira, para volver un poco, Senna se fue en 94. El campeón fue Schumacher, pero casi perdió el campeonato para Hill, de Hill. Ujú. Entonces, imagina que Senna era mucho mejor que Hill. Poderíamos tener Senna como campeón Sí, o vice-campeón. Lo otro año la misma cosa. Entonces, el periodo que Schumacher estaba en Benetton, había siempre la posibilidad de Senna superá-lo. E quando foi para a Ferrari, Senna poderia estar com 40 anos. Sim, poderia estar um pouco mais viejo. Não sei se seria campeão na Ferrari, pero imagínate, por exemplo, em Maranello ou em Itália, Senna correndo por Ferrari. É incrível. Pero sim, é possível, imagino isto. Pero quando miro a história que teníamos de brasileiros em Ferrari, creio que hoje não puedo imaginar. ¿Comprendes o que quero sí. dizer? Antes de ter um brasileiro, sim, faltou isto em carreira de Senna, pero sim, temos vitórias em Fórmula 1, muitas vitórias com Ferrari. Creio que depois de Senna e McLaren foi a equipe que mais logramos vitórias como pilotos, né? Com Barrichello e Massa. Então, imagino, pero no. Para mí está tranquilo, pero imagina, es algo sensacional. Sí, la verdad que hubiera sido como yo siempre lo veo así como que hubiera sido la combinación perfecta de toda la historia de Ferrari y lo que significaba Senna. O sea, si hubieran estado juntos, así como dices, ¿no? O sea, imagínate todos los tifosis torciendo para Senna. O sea, yo me lo imagino y digo, wow, hubiera sido algo increíble, ¿no? Juntar estos Claro, dos íconos de la Fórmula 1 en esos tiempos, hubiera estado impresionante que hubiera corrido, ¿no? Igual como dices, ¿no? No sabremos, nunca supimos cómo pudo ser. Entonces yo creo que bien como dices, creo que es mejor dejarlo como quedó sí, y exacto. lo que logró. Su historia es muy interesante por esto, porque hay lacunas. No sé si Senna estivesse vivo aqui, estaríamos falando de Senna, mas não desta forma como estão falando, como Exacto. algo que poderia ser, que significou, porque há tantos outros pilotos bueníssimos e Ujú. que hablamos muito pouco, ou que hablamos menos porque hablamos de Senna, 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 Senna. Então, poderia ter sido, pero não se foi. Então, esta é a magia de hablar de Senna, porque era excepcional no que hacía, com muita dedicação, é um mito, um ícone, e não está aqui para podemos hacer estas combinaciones. Entonces, las combinaciones están solamente en las suposiciones. Por esto es Exacto. fantástico. Exacto. No, muy bien, ¿no? La verdad que muy, ¿cómo se dice? Muy nutritivo todo lo que nos compartiste de escena. La verdad que es verlo de otra perspectiva, ¿no? O sea, uno puede ver documentales, puede ver entrevistas, pero ya platicarlo con un fan, repito, ¿no? Alguien que estuvo en esa época viendo a Cena, o sea, es otro rollo, ¿no? Es mejor y la verdad es muy padre todo lo que nos compartiste de escena, mi querido Fabio. La verdad que sí, querías enseñarnos algo que está muy bonito, que tienes por ahí. Creo que es uno de tus tesoros Claro, que hay tienes por... muchos. No, igual yo aquí nos podemos... Y como dijiste hace rato, ¿no? La verdad, podemos pasar aquí horas y horas hablando de escena, porque pues sí, es un ícono y es una leyenda del automovilismo mundial. Sí. Entonces, pero pues creo que ahí compartimos, creo que lo que estaba muy interesante. Y ahora sí, Fabio, a ver, enséñanos tu tesoro. Bueno, tengo muchas cosas de escena, como expliqué, tengo muchas cosas de escena en Brasil.
aquí en Canadá no mucho, pero cuando fui a la primera carrera en Brasil, cuando conocemos en 2014, miré una banca de ropas que había, muchas cosas de Fórmula 1. Mire, llamó la atención esto aquí. Mira, el casco de Senna. Sí, muy bonita esa, muy bonita. También está ahí, Bueno, la tengo por ahí, ahorita, ahí está. sí, guardo con mucho cariño porque conocí mucha gente buena con este boné, ¿cómo dice en español? Gorra. Gorra, gorra. Con esta gorra, en portugués es boné. Boné, ok. Este boné, esta gorra, tiene una historia muy interesante también. Porque, ¿sabes qué es Nacional? Es un banco, ¿no? Fue un banco en Ah, Brasil, no existe más. ok. Entonces, Nacional fue el banco que patrocinaba a Ayrton Senna desde categorías como Fórmula 2, algo así. Y cuando llegó en Fórmula 1, el banco dice, bueno, ahora vamos a cerrar porque está millonario, está rico. No, vamos a continuar. Entonces, tenía la gorra de Nacional como el patrocinador. Pero esta gorra era dada a los clientes del banco que llegaban al banco y Wow. la gente empezó a hacer filas esperando esta gorra, que era una gorracita, no como una gorra como la tuya o como algo caro, era una gorra, un presente de banco, un regalo. Pero la gente quería por esto, Ya. Sí, sí, sí. porque estaba escrito Ayrton Senna, no pelo el banco. Y es increíble porque este banco no existe más, se quebró, es otro banco ahora, pero hay gente que mira la publicidad del banco, perdóname, mismo que está muerto el banco, mira la publicidad y el banco hace dinero, mismo hoy con otro nombre, por causa de este nombre, ¿En por causa serio? de Ayrton Senna. Mira, Increíble. Es como Michael Jackson después de muerto, ya. la grabadora gana mucho dinero con sus músicas porque la gente mira Michael Jackson, escucha Michael Jackson. Perdóname. Y la otra cosa también, en 2018, 17, no me acuerdo, yo compré esto aquí. Wow, está impresionante. Mira, y es el MP4. Perdón, me estoy... Sí, tranquilo, no pasa nada. Hay 100 copias producidas, la mía es la número 8. Wow, impresionante. Este es del año de 88. Entonces, hay muchos tesoros de escena y es más increíble que, por ejemplo, en Brasil, si tú preguntas a un niño, ¿cuál tu más grande ícone de esporte brasileño de toda la historia? Pelé, Piqué, Senna, Oscar de basquete, no Ok. sé. Pero cuando hace una enquete, la mayoría, como 70-80% de gente que hay menos de 25 años, vão dizer Ayrton Senna. Es increíble, Wow. increíble. La, la, la fuerza que tenía este hombre en la cultura brasileña y que hay mismo hoy Sí. sobre la cultura brasileña es impresionante. Sí, ¿no? Yo por lo que, repito, lo que he leído, lo que he visto, era un fenómeno social, ¿no? Ayrton Senna. Y digo, lo que ves en la película, ¿no? El día que muere, toda la gente que estaba en la calle, es increíble la cantidad de gente que estaba despidiendo a su ídolo, ¿no? De verdad que te deja sorprendido la magnitud del nombre Ayrton Senna. La verdad que una persona increíble, les Sí, digo, yo porque así como tú dices, cuando vi este documental, me cambió más la forma de ver a Senna, más lo admiré, que dije, wow, es una muy buena persona. Y sí, ya era pues, diferente, sí. y ya cuando estaba en el carro, pues ya no se puede Cambiaba. decir más, era un monstruo que quería ganar, ¿no? Quando hacía entrevistas era un poco tímido, assim, e quando começou sua carreira, jovem.
pero cuando botava su casco, és um leão, uma máquina Cuidado. de matar, um Terminator. É incrível, é incrível. Então, La verdad, sí, la cambiava verdad, assim fortemente sua personalidade. la Isso verdad que sí. é incrível. No, increíble, la verdad. Podríamos seguir platicando de cena, la verdad, ya repetimos horas y horas, pero para no hacer Dias. el video tan largo, y pues ahí hay mucha información de cena, ahí búsquenla en todos lados, pero ya vamos a platicar ahora, Fabio, así igual rapidito, ya del presente de la Fórmula Uno, y pues tengo un par de preguntas más para ti, y la primera, ¿qué esperas de esta temporada de Fórmula Uno? Tus expectativas. Bueno, espero que vai ser uma temporada muito interessante. Em uma verdade, estamos vivendo uma época muito complicada de pandemia, pero 2020 foi uma temporada muito boa, de muitas surpresas, não? Pilotos que ganharam, como o Checo, por la primeira vez em mais de 50 anos, não? Mais de 50 50 años. anos. Estava muito contente este dia, mirei a carreira assim, uau! Porque é um bom piloto, muito bueno, e merecia a sua posição. Eu espero uma temporada um pouco mais equilibrada, porque o calendário está muito reglado. Ano passado havia corridas que foram muito rapidamente inseridas em calendário, não? Pero este ano sabemos a data que vai começar, a data que vai terminar. Então, creo que é um pouco mais equilibrada. Ok, no, yo la verdad, y he platicado un poco de esto, y pues sí, yo creo que va a estar, yo creo que va a ser un poco parecido a lo que vimos el año pasado. A lo mejor Red Bull se acerca un poco a Mercedes, porque yo creo que le va a ayudar mucho a Red Bull que esté Checo con Verstappen. Yo creo que les va a ayudar mucho al equipo, entonces yo creo que se van a acercar ahí un poquito más. Y no sé, yo también tengo esperanzas de que Ferrari vuelva, que se Sim, levante, lo veo difícil. Eh, También yo espero, o lo que es lo que yo he pensado más, que la pelea como el año pasado por el tercer lugar va a estar buena otra vez, por el tercer lugar de constructores, de sim. equipos. Yo creo que también va a estar muy interesante eso, pero pues como dices, ¿no? Hay que, solo lo que esperamos. Ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no? Porque la verdad no, no tenemos control sobre eso. Exato. Quando falamos de equilíbrio, quando eu falo de equilíbrio, não muitas surpresas, assim. Por Ok, exemplo, como o Gasly que ganhou foi incrível, pero creio que este ano vai ser um pouco mais competitivo, então um pouco mais equilibrado. Pero há incógnitas, porque temos Alonso que voltou à Fórmula 1. Não sabemos se vai entregar bons resultados para a equipe. Espero também que Ferrari vá se organizar um pouco mais este ano. Alguns cambios interessantes, pero não sei, não podemos falar de Haas, por exemplo, que é tudo novo. Não sabemos se é algo bueno para a equipe fazer o cambio de pilotos, como, bom, talvez sim, pero em geral creio que o equilíbrio é um pouco mais a marca de 2021 em comparação a 2020. ah, súper, ¿no? Muy buen comentario, la verdad, que así como lo pusiste, está muy, muy bien, porque sí, ¿no? La verdad, yo como no hay muchos cambios en los carros este año, la verdad no creo que vaya a haber mucha diferencia a lo que vimos. Lo otro que sí me tiene a mí, por así decirlo, como pensando es lo que dijiste, los pilotos que cambiaron de equipo, ¿no? Porque fueron seis, cuatro, seis, por É ahí. mais fácil dizer qual equipe não há cambios. Exacto, ¿no? De verdad Porque que sí. quase todas as equipes, creio que todas as equipes há um câmbio, não? Williams se quedó igual, Alfa Romeo quedó igual, también Ferrari cambiou, McLaren cambiou, Renault cambiou e cambiou de nome, todo. Red Bull cambiou. São Sí, 10 equipes, falamos de quantas? Creio sí, que oito cambiaram, 7. sí. Muitos Ah, cambios. increíble.
Sí, cierto, cierto. No, la verdad que sí. Y entonces a mí eso me tiene como que con un poco de, puede ser de emoción o de que puede estar interesante la temporada, ¿no? Por todos estos cambios, a lo mejor por ahí le pone un poco de sabor a la sí. temporada. Es interesante porque mismo con los cambios, yo creo que va a estar un poco más equilibrado, no muchos cambios en relación a quién va a ganar, hacer buenos resultados, porque creo que las equipes están un poco más estructuradas, porque el reglamento va a cambiar solamente 2022, ¿no? Exacto. Entonces, cambio de piloto no significa cambio de calidad. Ya. Entonces, bueno, a ver. Vamos a ver, Queremos ¿no? emoción, ¿no? Eso es lo más importante, que haya Claro, emoción y que estén buenas, entretenidas las exato. carreras, ¿no? Y la otra pregunta, a ver, vamos ahora sí a directos. Tus predicciones. Te voy a preguntar 3 preguntas de predicciones Ok. y a ver, vamos a ver. La primera, ¿tú quién crees que va a ser el piloto del año? No el campeón, el piloto del año. De primeira, como jugador de fútbol, así, A ver, échale de Checo. primero. Checo. Ok. Checo porque está en ascensión en la Fórmula 1 hace muchos años. Yo me acuerdo 2014 o 2015 que estávamos em Circuito Villeneuve e em um dado momento havia uma colisão com Felipe Massa Ajá, e disse 2014. 14 disse não, é muito malo. E esta época estava sempre colidindo, fazendo coisas erradas. E depois começou a crescer, 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 crescer. E hoje é um piloto nível top. Então, por sua trajetória e por a oportunidade que tienes com um carro competitivo e com um companheiro também muito competitivo, creio que Checo é o nome para 2021. Eso, E coincido foi contigo. de los nombres de 2020. Y Sí, hablando de manejo y de consistencia, el año pasado yo creo que Checo atrás de Hamilton, porque la verdad manejó muy, pero muy bien. Y para este año, yo también coincido que Checo va a ser el piloto del año, por lo que dices, está en ascenso, sí. tiene un muy buen equipo, le va a ayudar mucho tener un carro que compita, le va a ayudar mucho. Y pues yo no tengo duda que Checo va a ganar carreras. Y de hecho yo ya lo dije en muchos videos atrás, yo ya dije que va a ganar 5 carreras. Creo que no en lo mismo nivel, pero es como Prost y Senna. Ya, ¿Entiendes? Senna llegó como, no, soy niño pequeño y después viró un león. Creo exacto. que la batalla, como más o menos la mitad del campeonato, va a ser mucho dura. Entonces, Ya, para mí es el piloto de 2021, Checo Pérez. súper. Vámonos a la segunda. Ahí te va. Ya son más facilitas estas. ¿Quién va a ganar el campeonato de constructores? Es, Creo que Mercedes, porque no hay cambio de reglamento. No, por enquanto não há nada que pueda ser um cambio muito grande. Claro que o piloto é importante. Estamos falando de Hamilton, que hoje é top, pero mesmo assim, creio que, não me acordo, ano passado havia quase o doble de pontos, não? sí, Quase assim. Então, creio que o campeonato número 8 vai legar muito temprano. Se não há cambios, creio que Mercedes. ok. Pues yo la verdad sí creo que ese se lo va a llevar Red Bull. La verdad, yo creo que la dupla de Checo y Verstappen, yo creo que van a opacar a Bottas y yo creo que sí van a hacer muchos puntos ellos dos. Red Bull, Red Bull. É possível, porque Red Bull tem uma boa equipe, a estrutura e o coche também. O corpo técnico é muito desenvolvido. A ver, pero estamos em fevereiro. Depois vou dizer, não, vamos fazer outro vídeo, não. no, no, Havia no, razão, no, 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 sou esto muito fraco por Fórmula 1, não sei. esto se queda así, ¿eh? Esto que acabamos de decir, así se queda y no hay cambios, ¿eh?
Ya dijiste que Checo y Perfecto, Mercedes, yo digo que Checo y Red Bull. Y exacto. ahora, pues obviamente, ¿tú quién crees que va a ser el campeón de pilotos? Se nuestro amigo Hamilton continuar, digo Hamilton. Caso contrario, por la primera vez, Max Verstappen, Ok, porque seguramente Red Bull va a ser um, más, más carreras más fuertes, más interesantes que los otros años. Hoy la única equipe que puede llegar cerca de Mercedes es Red Bull, seguramente. ya. Entonces, se não é Hamilton, creio que minha aposta em Verstappen. Ok, muy bien. Pues yo, pues sí, yo también coincido. Hamilton, si se arregla, que yo sí creo que se van a Sim, arreglar. claro que sim. Aunque es muy difícil, hay muchos intereses por medio, yo la verdad no, y me puedo equivocar, pero yo no he dudado de que va a renovar Hamilton, la verdad, no les conviene a ninguno, creo yo. Entonces Uhum. yo voy a poner a Hamilton como campeón. Sim, Sí, la mala suerte o no sé, que Hamilton no llegue a firmar con Mercedes, pues yo coincido que Verstappen puede ser campeón esta sim. temporada. Sim, pode ser porque está encorpado com sua equipe, há muito tempo, hace boas carreiras, porque os outros cambios, sim, são importantes, pero Ferrari não está buena, es difícil de ser, pero creo que por el momento, es, si no es Hamilton, es Verstappen. No, la verdad coincido. Coincido. Vamos a ver, como dijiste, apenas es febrero, falta Sí, mucho, pero sí, muchas cosas pueden muchos pasar. kilómetros a percorrer. Exacto, exacto. Pero pues no hace nada malo hacer este ejercicio de Claro, hacer, claro. está entretenido, es divertido y escuchar, ¿no? Escuchar el por qué a lo mejor tú tienes esa opinión o por qué yo pienso lo otro. La verdad está muy, pero muy, muy interesante. Y pues bueno, mi querido y estimadísimo Fabio, vamos a dejar aquí el video. De verdad, no sabes qué gusto me dio platicar contigo de lo que platicamos hoy, especialmente de Ayrton Senna, que tú me diste, que nos acabas de dar otra perspectiva de lo que era Senna, de cómo lo viste tú, lo que viviste, el auto que te gustó, lo de la gorra, qué interesante esa anécdota de que la gente iba al banco, muchas cosas que a lo mejor uno como no está en el país, no tuvo la oportunidad de vivirlas o verlas. De verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto y la verdad qué padre que nos pudimos volver a ver por aquí y platicar de esto, como dijimos al principio, que tanto, tanto nos apasiona. No sé si quieres decir algo más ya para despedirnos, Fabio. Bom, primeiramente, agradecer tu invitação. É um prazer muito grande trabalhar contigo, um amigo que está cerca, pero não muito, e pero então está em Canadá como eu também estou. E por conta de situação atual, é muito complicado de se ver fisicamente. Pero estou muito contente por tu canal, por tu trabalho, por a amistade que é de longa data. Muito contente de compartilhar este momento e assim que queira podemos falar mais de Fórmula 1, Ah, de claro. cena, de Fórmula 1, de esporte que nos une, que nos estás sempre em nossos corações. Então, é um prazer muito grande falar No, contigo, meu sí, amigo. no, y la verdad que pues eres más que bienvenido al canal las veces que Sí, quieras. Ya sabes que aquí está tu casa donde podemos platicar, ¿no? Como dices, horas, y no va a ser la última vez, te lo digo aquí. Vamos a seguro que hacer, não. no va a ser la última, vamos a platicar en otras ocasiones, te lo Claro, aseguro. claro. Y te digo, para cerrar, pues sí, ¿no? La verdad que la amistad que logré hacer yo con Fabio, así como a él le representa mucho su gorra de cena, la Sí, amistad que representa para mí está muy marcada
porque como les digo, fue mi primer gran premio de Fórmula 1 y fue la primera persona con la que hablé y con la que después nos fuimos a tomar cervezas y nos la Sí, pasamos muy muchas chévere. cosas, sí. Entonces, esta amistad en este mundo de la Fórmula 1, pues es una de las amistades que yo aprecio mucho. Pues mi querido Fabio, otra vez, muito obrigado por estar aqui Obrigado no você. Tem canal. que falar um pouquinho de português no final do Para a vídeo. próxima falamos mais português, mas tenho que praticar mais. Viu? Tá morto meu Tá português. ótimo, seu português está melhor que o meu espanhol. Pues bien, amigos, les agradezco mucho por su atención, por haber visto este video en el que platicamos de Ayrton Senna y platicamos también un poco de la Fórmula 1. Yo les mando un fuerte abrazo, soy Israel Gutiérrez y nos vemos en la próxima en Wide Open Sports. Saludos, gracias, bye bye.